damos muchas gracias por el día, Señor. Gracias, Señor, por tu providencia, porque tu providencia, Señor, siempre es buena, pues tú eres un Dios justo, santo, Señor, un Dios que todo lo sabe, Señor, y que quiere, Señor, y hace el bien para los tuyos. Agradecemos, Señor, entonces por tus cuidados. Agradecemos, Señor, porque tú nos traes acá, Señor, para que podamos, Señor, en este momento estudiar acerca de la enseñanza de tu palabra, Señor, y luego adorarte, Señor, como tu pueblo reunido, Señor. Te pedimos entonces que tú nos seas guiando en el estudio y que entonces, Señor, la enseñanza no sea, Señor, un ejercicio solamente intelectual, solamente traer conocimientos y palabras a nuestra mente, sino que el conocimiento, Señor, de ti traiga consuelo, Señor, a nuestro corazón y también, Señor, nos haga confiar más en ti, Señor, y en tu obra. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Las clases están casi todas en YouTube. La semana pasada las subí. Creo que están todas las que hemos hecho, pero las que se han grabado. Hay algunas que no se han grabado, pero las que se han grabado ya están todas. Las de consejería no, porque la consejería, como a veces tratamos algunos temas que son más como privados o más del grupo, eso no van a estar disponibles en YouTube. Pero estas de la confesión sí. Ya, hoy día nos corresponde hablar del capítulo 5, el párrafo 5. Capítulo 5, párrafo 5, continuamos hablando acerca de la providencia de Dios. Y aquí el texto de la confesión nos dice así: el sumamente sabio, justo y clemente Dios muchas veces deja por un tiempo a sus hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus corazones para castigarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza escondida de la corrupción y el engaño de sus corazones a fin de que sean humillados y para despertarlos a una más estrecha y constante dependencia de la ayuda que viene de Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecar y para otros muchos fines justos y santos. Entonces, este párrafo se relaciona con el propósito por el cual Dios permite. Recuerden que cuando hablamos de permisión, son una mera permisión, como si Él no lo quisiera, no fuera su voluntad, que nosotros pasemos por dificultades, que caigamos en tentaciones, y por eso aquí el texto, aquí es como casi que entra en una labor de consejería. Cuando se acerque alguien a ustedes y les pida consejo y pregúntese, ¿por qué a mí me está pasando todo esto? Ustedes pueden ir y recordar este párrafo de la confesión para ayudarles a aclarar la mente de las personas. Comienza diciéndonos que Dios es sumamente sabio, justo y clemente. Entonces, cuando vienen estos problemas y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Creo que todos nosotros hemos pasado por lo que los puritanos llamaban la noche oscura del alma. Cuando el alma llora, cuando el alma está triste, cuando no hay consuelo. Vean el Salmo 73. Salmo 73 comienza diciendo, saltémonos el versículo 1, que es la conclusión. A partir del versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Vean como aquí el salmista dice, yo casi caigo. Por poco se deslizaron mis pies, se resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los impíos. ¿Y por qué Asaf, quien escribió este salmo, por qué Asaf tenía envidia de los impíos? Sí, porque los impíos prosperaban. ¿Y en qué debe causarnos envidia el que los impíos prosperen? Porque la frase aquí, la palabra clave es que los impíos prosperen. Si Dios ha prometido que su pueblo será prosperado y que Él va a castigar a los impíos, cuando Asaf ve que los impíos están prosperando, dice, pero aquí hay algo equivocado. Ellos no pasan por problemas y nosotros sí. Este es el gran problema de Asaf. Dice, no hay ataduras de muerte para ellos, su fuerza está entera. No pasan trabajos humanos, ni son azotados por los otros hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen contra el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso sus pueblos, por eso su pueblo vuelve aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo aumentaron sus riquezas. Y miren entonces aquí el problema del alma de Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia. Pues he sido azotado todo el día y mi castigo empezaba por las mañanas. O sea, los impíos no tenían ningún problema, tenían salud, tenían riqueza, tenían provisiones. Yo me levanto y empezamos mal, me levanto con el pie izquierdo. Comienzan los males desde que me despierto. Y entonces Asaf dice, entonces yo en vano he sido un creyente. En vano he tratado de limpiarme y de ser santo. Aquí hay un problema entonces de consejería. Hay un problema de por qué a mí me pasan estas cosas y a los que no obedecen a Dios les va bien. Y creo que en algún momento u otro todos hemos pasado por situaciones así e incluso por preguntas así. Si alguno de aquí dice, no, yo no, después conversamos para que me dé sus secretos de piedad. Porque el Señor te da conformidad a lo que a Él le da a uno. Y uno debe aprender a ser feliz con lo que el Señor da. Y no estar tratando de mirar al otro. Exacto, o tratando de ver qué tiene el otro que yo. Y a veces, como dices tú, fijándose en la gente que no conoce al Señor. Entonces, eso de querer compararse o tratar de no conformarse con lo que el Señor te da. Yo creo que también eso enseña en esos momentos difíciles que uno ha vivido, el Señor enseña a uno que tiene que ser feliz todo el tiempo. Así es. Pero si nosotros continuamos leyendo, nos va a mostrar que hay un grado de comparación que es el que nosotros tenemos que hacer. ¿Nos debemos comparar con nosotros? El salmista va a decir, sí. El problema es que tenemos que compararnos bien. Mire, 16. Cuando pensaba para saber esto, fue duro trabajo a mis ojos. Hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. Entonces la comparación no debe ser en lo que nosotros tenemos aquí, sino que en el fin. En el fin, nosotros somos mucho más bendecidos que todos los impíos, aunque ellos puedan tener muchas cosas acá. Aunque estén llenos de oro, aunque tengan todas las riquezas, aunque no se enfermen nunca.
¿Cuál es el fin de esto? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados en un momento? Perecieron y se consumieron de errores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás sus apariencias. O sea, Asaf se da cuenta de que esto es momentáneo. Cuando tú despiertes, hasta ahí llegaron. No que estés durmiendo, sino que es que Dios tiene su tiempo. Y esto no es momentáneo, pero cuando pensamos en la eternidad, ahí la cosa cambia. Ciertamente se amargó mi corazón y mis riñones sentían punzadas. Pero yo era ignorante y no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de mi mano derecha. Entonces, la buena comparación que nosotros tenemos que hacer siempre es, ¿estamos con Dios o no estamos con Dios? Si estamos con Dios, entonces estamos mejor que el hombre que tenga más riquezas en todo el mundo. Porque si estamos con Dios, cuando Dios despierte, usando aquí la imagen de Asaf, Él no nos va a hacer daño. Pero ellos, sí, ahí vienen sus terrores. Entonces lo que Asaf no entendía, y él era como bestia entonces, era del cuidado de Dios y que Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo que Asaf no entendía es que Dios es sumamente sabio, justo y clemente. Ahí está el problema. Entonces, si nosotros podemos resumir todo este problema de la consejería y del por qué nos angustiamos, a tal punto de envidiar a los impíos, es porque no hemos entendido el carácter de Dios. Que Él es sumamente sabio, justo y clemente. Y entonces por eso nuestros hermanos que escribieron la confesión comienzan con esta afirmación. No se nos puede olvidar entonces que esta es la base. Cuando nosotros estamos en estos tiempos de oscuridad del alma, nosotros tenemos que ir y recordar quién es Dios. Él es sumamente sabio, justo y clemente. Y en esa sabiduría, justicia y clemencia, muchas veces, no siempre, muchas veces, deja por un tiempo, no por siempre, a sus hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus corazones. Entonces, ¿por qué Dios nos deja por tiempo en diversas tentaciones y en la corrupción de nuestros corazones? Porque Él es sabio, justo y clemente. O sea, esto es parte del remedio de Dios para hacer bien a nuestra alma. Es como los remedios son malos, las inyecciones. ¿Alguno aquí le tiene miedo a la aguja? No sé si van a... No, ya vi caras, pero no vi caras acusadoras, pero no vamos a decir a quién. No, claro, a nadie le gusta, ¿cierto? Pero hay otros que... ¿Cómo? Ya le tiene pavor. Sí. Pero al final, cuando ya somos adultos, no como niños, pero cuando ya somos adultos entendemos que muchas veces las inyecciones nos ayudan. O la cirugía. ¿A quién le gusta pasar? ¿A quién le gustaría pasar por una cirugía que lo abran? Bueno, uno siente, pero después siente los dolores de la recuperación. Pero uno sabe que muchas veces si no lo operan, se muere. O sigue con los dolores. Bien, así es Dios. Entonces nos coloca en estas situaciones que no son agradables para nosotros, pero que tienen un buen propósito para nosotros. Vean en 2 de Crónicas 32.
Segunda de Crónicas 32, versículo 25, 26 y luego el 31. Segunda de Crónicas 32, versículos 25 y 26. Dicen, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira sobre él y sobre Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y al 31. Pero de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarlo, a fin de conocer todo lo que estaba en su corazón. Vean cómo la ira de Dios viene sobre Ezequías y sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque Ezequías había enaltecido. Y vean cómo dice, no correspondió a lo que le había sido dado. Dios había sido bueno con él, y entonces él, en lugar de agradecer y mantenerse humilde delante de Dios, él se cree, él tiene orgullo, se enaltece. Y eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de él. Y entonces Dios envía su castigo y su ira. ¿Y cuál es la respuesta de Ezequías a esto? Es que ahora sí, él se humilla. Y entonces esta ira de Dios trae un buen fin, que es el de que nosotros nos humillemos delante de él. Y entonces cuando Ezequías está humillado delante de Dios y el pueblo también se ha humillado delante de Dios, la ira de Dios no viene sobre ellos. Y luego, entonces, Dios prueba lo que estaba en el corazón de Ezequías y él aprendió. Por eso aquí, entonces, la confesión dice que nos deja en diversas tentaciones y en la corrupción de nuestros corazones con distintos motivos, para castigarnos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza escondida de la corrupción y el engaño de sus corazones a fin de que sean humillados. Entonces, cuando Dios nos coloca en estas situaciones, quiere dos cosas, o digamos que en última instancia quiere una, que seamos humillados. ¿De qué forma? Castigando nuestros pecados anteriores o haciéndonos que nos demos cuenta del poder que tiene la corrupción de nuestro corazón. Cuando viene la ira de Dios, es que de verdad yo era capaz de hacer cosas que yo no sabía. Yo pensaba que era bueno. Yo pensaba que luchaba contra el pecado. Pero este corazón corrupto fue más fuerte de lo que yo pensaba. Por eso no debemos pensar, cuando nosotros vemos que otro cae, a mí no me pasaría. Ese nunca debe ser nuestro pensamiento cuando otro cae. A mí no me pasaría. Sino que nosotros deberíamos, al contrario, dar gracias porque Dios nos ha colocado en esa situación y rogarle a Él que algo así nunca nos pase. Tampoco es decir, a mí no me pasaría, o pensar que a mí sí me podría pasar, no es tampoco motivo para decir, entonces pobrecito no está disculpado por los pecados que cometió, porque es la otra, el otro error. A mí también me podría pasar, entonces me voy ya defendiendo desde antes y digo, me pongo el parche antes de la herida, y digo, bueno, a todos nos puede pasar.
Es lo que hemos visto muchas veces, o especialmente ahora este último tiempo, después de la caída de este pastor muy famoso. No hay que hacer nada porque todo podría pasar. Entonces, de esa forma, él va a descubrir la fuerza escondida y el engaño de nuestros corazones para que seamos humillados. Entonces, lo primero que hay que mirar, la sabiduría de Dios. Luego, es el que esto es temporal. Dios nos deja por algún tiempo que nosotros caigamos en el pecado, pero no nos deja que nosotros caigamos en el pecado de forma permanente. Entonces dice muchos y por un poco, o sea, por un tiempo. Y que estas tentaciones también pueden ser diversas. Es decir, no a todos de la misma forma. Lo que para uno puede ser una tentación, para otros no es una tentación. Es decir, yo no voy a caer nunca en esos pecados, pero quizás en otros pecados sí. En el caso de pastores que nosotros hemos visto famosos, mujeres, o dinero, o poder, muchas veces esas cosas se relacionan entre sí, y vemos que eso, mientras más famoso, más grande, más se juntan todas estas cosas. Por eso la iglesia no tiene que tener pastores famosos. El peligro de dar fama a los pastores, de hacerlo. Los estamos colocando en pedestales para que caigan de forma más estrepitosa. Entonces Dios quiere humillarnos. ¿Qué más quiere? Despertarlos a una más estrecha y constante dependencia de la ayuda que viene de Él. Es decir, cuando Él nos coloca en estas situaciones, lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos más a Él. También que nosotros estemos más vigilantes. O sea, si nosotros sabemos que podemos caer en tentaciones y que nuestro corazón nos engaña, entonces nosotros no podemos estar durmiendo, sino que debemos estar vigilantes. Algo que nosotros nos tenemos que entender es que el pecado siempre va a estar ahí buscando tentarnos. Satanás va a estar siempre ahí. Él no duerme. Entonces nosotros debemos ser inteligentes, conocernos a nosotros mismos, para poder evitar las situaciones que nosotros sabemos que pueden ser tentadoras para nosotros. Acercándonos y teniendo una mejor comunión con Dios, pero también evitando, no, yo tengo una comunión súper fuerte con Dios, yo oro todos los días, yo leo la Escritura, pero 3 horas diarias, oro 5 horas diarias, así que me pueden meter a cualquier lugar y yo no voy a caer. Puedo estar con cualquier mujer en cualquier situación y yo no voy a caer porque yo tengo una comunión con Dios, pero extraordinaria. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Él sabe que nuestro corazón es corrupto, o sea que nosotros tenemos que estar siempre vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecar. El que piensa que está fuerte, que es fuerte, mire que no caiga. Y entonces para muchos otros fines santos. Entonces Dios quiere exponer nuestro corazón a nuestra vista para que nosotros no confiemos en nuestro corazón. Veamos los pasajes que aparecen aquí, 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que por la grandeza de las revelaciones no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo, entonces, al parecer, tenía una propensión a la altivez, al orgullo, algo que muchos tenemos. Y dice que Dios entonces le coloca un aguijón en la carne. Como muchas veces hemos dicho, no sabemos qué es esto. Muchos intérpretes van a decir que Pablo era muy feo, que tenía algunas deformidades físicas. Y que ese sería su aguijón en la carne. Otro ha dicho que es ciego. No sabemos. Quizás cuando lo veamos en el cielo, vamos a ver si era tan deforme o no. O vamos a poder preguntarle cuál es el aguijón en la carne que tú tenías. Pero Dios se lo coloca para que él no se envanezca. Ahora, la afirmación de Pablo es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, es que verdaderamente podemos confiar en el poder de Dios. Yo no puedo decir, no, yo soy fuerte y las tentaciones yo las soporto todas. Ahí no estamos dependiendo del poder de Dios. El poder de Dios se muestra precisamente cuando nosotros reconocemos que somos débiles. Y cuando entonces estamos vigilantes contra todas las ocasiones de caer. Bien, el Salmo 73 ya lo leímos, pero veamos el final que también nos puede ayudar. Salmo 73. Leímos hasta el versículo 23. Salmo 73, 23 en adelante. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Noten el contraste. Los impíos para la perdición, los creyentes, su fin en la gloria, nos recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que fornica apartándose de ti. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi refugio para contar todas tus obras. Entonces, ¿cuál es el bien real, último? No es la salud, no son las riquezas, no es la falta de problemas, sino que es el tener comunión con Dios. Ese es el bien. Y de esa forma es que nosotros tenemos que compararnos con los impíos. Por eso, yo les dije que el primer versículo es la conclusión. Dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así comienza el salmista, y por eso la confesión también comienza así. Primero, dejando muy claro, afirmando la bondad de Dios. Después vienen todos los problemas. Pero la bondad de Dios debe estar siempre primero en nuestra mente. Y entonces esa experiencia realmente le permitió a Asaf tener una mejor comunión con Dios. Yo era como una bestia hasta que entré en el santuario. Esta parece ser una referencia a la adoración hasta que adoré, hasta que me reuní con mis hermanos para adorar. Probablemente ahí escuchó la palabra de Dios.
y entendió. Y ahora, entonces, ya está en una situación de su alma distinta. Ya no anda como bestia, ya no anda tampoco a traspiés espirituales, sino que ahora anda seguro porque sabe que Dios lo tiene tomado por su diestra. Tú eres lo que yo tengo. Tú eres mi porción. Fuera de ti no deseo nada más. Deja de mirar a los impíos y a su riqueza y su salud y las cosas terrenales. Aquí hay también, obviamente, hay una, no sé si hay una referencia al Salmo 1, o más bien en el Salmo 1 hay una referencia a la enseñanza de todos los salmos, pero este es uno de los asuntos importantes en el libro de los salmos, en el poder encontrar en la comunión con Dios nuestro bien. Saber que Él es bueno y que si nosotros estamos en una buena relación con Él, entonces no necesitamos nada más. El Salmo 23. Él, el Señor, es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, entonces no sentimos falta de nada más. Así debe ser entendido el Salmo 23. No es que si Él es nuestro pastor, entonces nuestras, ¿cómo se llama esos muebles donde uno coloca? Nuestras despensas van a estar llenas. Gracias. No nos va a faltar nada en ese sentido, no. Vemos en la historia del pueblo de Dios lo contrario. Pero si Él es nuestro pastor, entonces no sentimos falta de nada más. Fuera de ti, nada deseo, dice el Salmo 73. Salmo 77. Dice, con mi voz he clamado a Dios. He clamado con mi voz a Dios y Él me escuchará. En el día de mi angustia busqué al Señor. Mis manos se extendían a Él de noche, sin cansarse. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y clamaba. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Mantenías abiertos los párpados de mis ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años antiguos. Me acordaba de mis canciones en la noche. Meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Deseará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado su palabra de generación en generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, me acordaré de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y en tus hechos reflexionaré. Entonces aquí encontramos nuevamente la misma experiencia. Este también es un salmo de Asaf. Asaf parece tener como este tema en sus salmos. Nuevamente estaba angustiado, estaba sin consuelo, no sabemos si está hablando de experiencias distintas o de la misma experiencia. Pero miren, ¿cuál es el problema de las preguntas? ¿Deseará para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha llegado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado? ¿Ha olvidado? Entonces, es cierto que algunas veces nosotros no vemos la bondad y la misericordia de Dios como nos gustaría verla. Algunas veces Dios, si nosotros pudiéramos decirlo así, retira su cara bondadosa de sobre nosotros, de forma que nosotros vemos solamente el problema, el mal. Pero el problema del alma es pensar que esto será para siempre. No, Dios no nos va a dejar para siempre. Y por eso es que Él retira
de nuevo, si pudiéramos decirlo así, retira su rostro bondadoso para que nosotros nos humillemos, reconozcamos nuestro pecado y nos volvamos a Él. Y entonces Él va a mostrar nuevamente su ira. Es la forma que Él tiene para volvernos a los caminos. Y en última instancia es que Él nunca retiró su rostro bondadoso de sobre nosotros. No nos permitió verlo, pero Él cuando se ocultaba, nos estaba mirando con bondad para volvernos al camino que nosotros debemos andar. Y entonces vean cómo esta experiencia lo que hace en Asaf es que él pueda recordar las buenas obras de Dios. Y así entonces él deja de pensar que Dios se ha olvidado, que Dios se ha retirado, que Dios para siempre se ha olvidado del pueblo. Marcos 14. ¿66 al 72? Marcos 14, 66 al 72. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándolo dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió fuera a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Vean cómo aquí también entonces Dios actúa y deja a Pedro a la corrupción de su corazón. Pedro luego entiende lo que él había hecho y se arrepiente. Y nosotros después vemos el libro de los Hechos como Pedro es precisamente uno de los hombres que Dios usó de forma más poderosa en la labor de la iglesia, especialmente en Jerusalén y entre los judíos. Y vean Juan 21, 15, 17, que nos va a explicar este pasaje. Juan 21, 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Y aquí entonces nosotros vemos cómo nuevamente Jesús obra en el corazón de Pedro, mostrándole que Pedro no lo amaba como él pensaba o como él decía. Aquí hay un juego de palabras que en la traducción al español no se entiende muy bien. Los traductores no siempre son confiables. Cuando la polola le dice al pololo, ¿me amas? Y él dice, sí, te quiero. ¿Se entendió? Eso es precisamente lo que pasa aquí. Hay distintas palabras en el griego y con esas palabras se va jugando aquí. Entonces, finalmente, la tercera vez, el Señor Jesús le dice, ¿tú me quieres solamente? Esa es la idea.
Y él dice, sí, tú sabes que yo te quiero. Y por eso él se entristece. Después, nosotros vemos cómo, nuevamente, Dios usa a Pedro, lo capacita con el Espíritu Santo para que él sea ahora sí valiente. Vemos Pedro yendo al concilio sin temor de los hombres. Aquí nosotros lo vemos con ese temor de los hombres. ¿Y cómo lo hace? Trayendo estas tentaciones al corazón de Pedro para mostrarle entonces la debilidad de su corazón. Y eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, este capítulo entonces va a traer porque en el anterior nos había dicho que en la perfecta providencia de Dios el mal tiene un propósito, que no se le ha escapado, sino que está dentro de la providencia. Ahora nos va a mostrar cómo ese mal actúa en la vida de los creyentes, en el alma de los creyentes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Oremos? Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos muestra, Señor, que tú nunca nos dejas solos. Hay veces, Señor, en que tu presencia y tus bendiciones no son tan claras. Pero, Señor, ayúdanos a recordar en esos momentos que tú eres sumamente sabio, justo y clemente. Y que en el uso de esos atributos, Señor, que son perfectos y que nosotros los amamos, es que muchas veces, Señor, y por un tiempo tú nos dejas caer. Y dejas, Señor, que nuestro corazón nos gobierne. Para que nosotros podamos percibir, Señor, por un lado, nuestra debilidad. Para que nosotros podamos percibir, Señor, cuán corrupto es nuestro corazón. Y por otro lado, Señor, podamos percibir cuánto nosotros dependemos de ti, cuánto, Señor, nosotros debemos ir a ti y tener comunión contigo. Depender de ti. Ayúdanos, Señor, entonces, a tener una mejor comunión contigo, Señor. A estar, Señor, cada vez más cerca de ti. Para que cuando vengan las tentaciones, Señor, nosotros no pensemos en defendernos solos, en actuar solos, sino que en ir a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de tu ayuda y también a ser sabios para estar vigilantes, atentos, Señor, a los engaños de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y haznos más santos. Y gracias, Señor, por tu obra, la que entendemos y la que no entendemos, la que te muestra, Señor, de forma más clara y también la que te muestra, Señor, de forma menos clara, inmediatamente a nuestros ojos, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Y gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.